La tenencia de la tierra o el control por la tierra siempre ha sido el factor determinante del conflicto armado en Colombia. A pesar de la firma de los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno en el 2016, estos problemas son de actualidad o siguen vigentes hoy en día en Colombia. Mi nombre es Gina Bella, soy abogada de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. Esta es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el acompañamiento a comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto en el fortalecimiento de sus procesos en reivindicación de su derecho a la tierra, al territorio, sus derechos fundamentales, pero también el derecho de los pueblos. La Corporación Claretiana acompaña un proceso de comunidades campesinas e indígenas que refleja el problema por la tenencia de la tierra. Esto se encuentra en la Inspección del Porvenir, en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. En este territorio las comunidades campesinas, o sea, los primeros pobladores, llegaron en los años 50 y 60, huyendo de la época o de la violencia que se vivía en el resto del país. A pesar de que muchas de estas personas ya han nacido o han vivido prácticamente toda su vida en este territorio, ellos han tenido la posesión, pero no tienen todavía títulos legales sobre este territorio. Es por esto que tras un proceso organizativo que empezó hace más de 7 años, el cual la Corporación Claretiana ha acompañado y otras organizaciones, se instauró una tutela, se hicieron varias acciones jurídicas y después se instauró una tutela que cobijó parcialmente los derechos de los campesinos. Esta sentencia o este fallo fue tomado para revisión por la Corte Constitucional de Colombia, la cual es la máxima instancia en el país, y esta corte falló en favor de la protección de los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la tierra de estas personas. Esta sentencia es ya del año 2016 y a pesar de que ya vamos en más de un año y medio y que su cumplimiento debería ser hasta junio del 2018, poco o nada se ha logrado en favor de las comunidades campesinas e indígenas. Además, cabe resaltar que estas personas ya han vivido desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones forzadas y en Colombia la sentencia o tener una sentencia de una máxima instancia eleva el riesgo de los líderes y de los defensores de derechos humanos. Como lo resaltó la Defensoría del Pueblo con su alerta temprana en febrero del 2018, los líderes comunitarios o líderes sociales o defensores de derechos humanos que luchan o reivindican la tenencia de la tierra o que están en una lucha por la tierra justamente están en alto riesgo en este momento. Y ya en lo que va del 2018 han asesinado más de 20 líderes y defensores de derechos humanos en el país. Es por esto que la Corporación Claretiana ha organizado una gira de incidencia en Europa, en diferentes países, para buscar respaldo también de otros países o para que hagan presión en diferentes instituciones y organizaciones en el país para garantizar la protección de estas personas que están luchando por sus derechos fundamentales y por su derecho a la tierra.